Vamos a nuestro texto que hemos estado llevando en la primera carta del apóstol Juan. Hoy vamos a iniciar con el último capítulo, que es el capítulo 5. Si ya está ahí, hermano, vamos a leer primera epístola del apóstol Juan, capítulo 5, y vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 5. Si ya estamos ahí, vamos a leer, hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. A mí me llama mucho la atención cuando ando por la calle y vemos que las personas cuando compran, no sé, tamales o algún producto que venden en la calle o en la tiendita de la esquina, y es especialmente común en las personas mayores, que una forma de despedir a sus clientes es diciéndole: Dios lo ayude, que Dios lo guarde, gracias, que Dios lo bendiga, vaya con Dios, que Dios lo cuide. Y no es que esté mal en sí decir estas frases. Y meditando en esta forma como muy común de usar estas palabras para agradecer a las personas, para desearles algo bueno, vino a mi mente una frase muy común en Estados Unidos, que se originó de una canción escrita por un inmigrante durante la Primera Guerra Mundial. Era un judío de nombre Irving Berlin. Bueno, ese es su nombre artístico. Él compuso esta canción que se llama Dios bendiga a Estados Unidos. En inglés no la voy a decir porque mi inglés no es bueno, pero es como un segundo himno para los norteamericanos. Para ellos es una frase muy común y que también se ha vuelto muy popular, sobre todo para quienes son muy patriotas. Entonces, nosotros debemos tener claro que Dios no va a bendecir nunca el pecado. Dios no va a bendecir un país que vive en pecado. Dios no va a bendecir a las personas que son mentirosos. Dios no va a bendecir a un chismoso. Dios no va a bendecir a una persona que vive en adulterio. No importa cuánto usted lo desee, Dios nunca va a bendecir el pecado ni la desobediencia. Dios nunca va a dar una bendición si estamos haciendo las cosas mal, si estamos en contra de Él. La comunidad LGBT y más usa una frase que dice: el amor es amor, punto, para justificar sus acciones. Dios no va a bendecir a alguien que usa la palabra amor para justificar sus acciones. Estas personas justifican sus acciones usando la palabra amor. Muchas veces usan el amor como una forma permisiva para hacer lo que yo quiero. Pero nosotros ya llevamos 4 capítulos en esta carta del apóstol Juan y se nos ha estado enseñando que el amor tiene barreras, tiene límites, tiene muros bien establecidos.
nosotros no podemos actuar en el nombre del amor, por así decirlo, para hacer lo que nos dé la gana. Hay una película, quizás las generaciones más jóvenes ya no las conozcan, de Pedro Infante, que se llama El Inocente. Quizás algunos sí yo pienso que las más jóvenes ni las van a decir, ¿quién es ese señor? Bien, hay una escena donde el personaje principal dice que lo que hizo fue por amor, y finalmente el amor, lo que se hace por amor siempre se perdona. Y esto no es así delante de Dios. No vamos a pensar que porque tomamos una decisión que le ofende y decimos que lo hacemos por amor, Él lo va a perdonar. Eso no va a ocurrir. También debemos tener claro que el amor emocional, el amor romántico, el amor que nos gusta expresar porque sentimos maripositas en el estómago, en sí mismo no está mal, pero tiene un límite, y ese límite es la obediencia. Ese amor sentimental tiene un límite y se llama obediencia. Ahí es donde termina y comienza la obediencia, que también es amor, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Viene a mi mente el caso de una mamá donde su hijo pequeño se porta mal y pues llega el momento de disciplinarlo, y esta madre expresa: cuando lo disciplino, yo lloro con él, yo lloro junto con él porque me duele disciplinarlo. No es algo que yo sienta una satisfacción disciplinar a mi pequeño, pero lo necesita. Entonces, ese amor que ella siente y que es hermoso, pero ese sentimiento también tiene que llegar a un límite, y es cuando ella tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice, y es: tienes que disciplinarlo cuando lo necesite. Entonces, ese amor sentimental llega a ese límite donde ahora tengo que obedecer lo que Dios me demanda. Y también es una forma de amarlo. Entonces, hoy vamos a ver que la obediencia de Dios también es amor. Que obedecer la palabra de Dios también es un acto de amor. Que obedecer a Dios también es amarle. Y por eso la predicación de hoy yo la he titulado: La obediencia también es amor. O la obediencia es amor. Vamos a verlo en 3 partes. Estos 5 versículos los he dividido en 3 partes. La primera es: engendrados por el mismo Padre. La segunda es: cuando obedecemos a Dios, amamos también a nuestros hermanos. Y Dios no tiene hijos perdedores. En nuestra primera parte, engendrados por el amor de Dios, la vamos a desarrollar en el versículo 1. Si recordamos los 4 capítulos que hemos visto, hemos estado viendo acerca del amor, ¿cierto? Yo creo que a estas alturas ya nadie tenemos duda de por qué Juan es conocido como el apóstol del amor. ¿O todavía habrá alguien que tenga alguna duda por qué es conocido el apóstol del amor? Yo creo que no. Sin embargo, el amor, yo me lo imagino, así como lo hemos estado viendo a través de nuestros hermanos José Luis y Abraham, a través de estos 4 capítulos que hemos pasado, me imagino el amor como un caleidoscopio, visto a través de un caleidoscopio. No sé si muchos saben lo que es un caleidoscopio. Es como un tipo juguete tubular, donde tiene varios cristales que nos permiten ver las cosas con diferentes caras o distintos ángulos.
Pues bien, yo me imagino que Dios a través de su palabra nos está mostrando diferentes ángulos del amor. Quizás para muchos es algo repetitivo. Otra vez van a hablar del amor. Pues sí, la buena noticia que tengo para ustedes hoy es que vamos a seguir hablando del amor. Entonces, nosotros sentimos que puede ser cansado para algunos hablar acerca del amor, pero también durante estos 4 capítulos nos hemos dado cuenta que nos falta mucho para amar como Dios nos demanda. Nos hemos dado cuenta que estamos cortos en el amor que damos a nuestros hermanos. Nos hemos quedado cortos en el amor que le damos a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y es por un síndrome que un pastor llama como el síndrome del pez. ¿Cuál es este síndrome? Pues bien, el pez no sabe que está mojado, o creen que él sí piense, ¿estoy mojado o estoy seco? Él no sabe que está mojado porque el agua es su hábitat, siempre está en ella. Y nosotros, al estar tan cerca del mundo, porque nosotros vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en él. Nosotros, al tener ese contacto permanente con el mundo, no nos damos cuenta, pero hemos adoptado mentalidades y corrientes de pensamiento que son del mundo. Y una de ellas que hemos adoptado es el amor egoísta, el amor a mí mismo. Nos hemos enfocado tanto en nosotros mismos que no nos hemos dado cuenta que hay hermanos que también tienen necesidad, que hay personas que la están pasando quizás peor que yo. Y eso es una mentalidad que hemos tomado del mundo. Como el mundo ahorita está enfocado en el egoísmo, en alcanzar cada quien su éxito personal, en alcanzar cada quien sus sueños, sus metas, centradas en uno mismo. Y nosotros hemos tomado esa filosofía y la hemos traído aquí a la congregación y sentimos que se trata de nosotros nada más. Ahí es donde hemos descubierto que tenemos que cambiar. A través de estos 4 capítulos hemos sido retados con este tema del amor. Y pues una vez más, un día más vamos a hablar del amor. Ahora vamos a ver la cara del amor, donde es la obediencia. El amor es obediencia a Dios también. Y este objeto del que les platicaba, el caleidoscopio, viene de una palabra griega que significa observar formas bellas. Y Dios, a través de su palabra, nos muestra las formas bellas del amor. Nadie podemos negar que el amor es algo hermoso, pero nosotros hemos estado aprendiendo el amor a través de cómo lo ve Dios. Estamos viendo el amor con los lentes de Cristo, con los lentes de Dios. Y quizás por eso para nosotros en algunas partes parezca no ser tan bello. ¿Cuándo el amor no parece tan bonito? Cuando Dios nos demanda algo. Cuando Dios nos demanda amar. Ahora sí, vamos a nuestro texto para no distraernos. El primer versículo inicia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En la primera parte, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, si nosotros también recordamos lo que hemos estado viendo, en la mente de Juan al escribir estas cartas, no solo era hablar del amor, él también tenía presente exponer las falsas enseñanzas a los falsos maestros que en ese tiempo, si recordamos,
enseñaban algunos que Jesús no era Dios. El apóstol Juan ataca en su carta esta falsa enseñanza. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Por eso él inicia aquí, Jesús es el Cristo. Pero otra falsa enseñanza que también hemos visto que el apóstol Juan ataca es que había personas que afirmaban que si nuestro Señor Jesucristo es Dios, entonces Él no vino en la carne, porque la carne es pecaminosa y Dios se iba a contaminar si se hacía carne. Otra falsa enseñanza que el apóstol Juan ataca en esta carta es aquellos que afirmaban que la salvación es a través de las obras, a través del conocimiento. Por eso aquí Juan, en este primer verso del capítulo 5, afirma: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo significa ungido, que viene de una traducción del hebreo de Mesías, que también significa ungido. Entonces, Cristo y Mesías significan lo mismo, una en hebreo y la otra en griego. Cristo en griego y en hebreo Mesías. Si nosotros recordamos el Antiguo Testamento, había 3 tipos de personas que eran ungidas. Unas eran los sacerdotes, como vemos en Éxodo 30, del 30 al 34, cuando el sacerdote Aarón es ungido. También quienes eran ungidos eran los profetas, como vemos en Primera de Reyes 19, del 19 al 21, cuando Eliseo es ungido. ¿Y quién más era ungido? Los reyes. Si recordamos en Primera de Samuel 16, 13 al 14, el rey David es ungido como rey. Y nosotros también debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo fue ungido también por Dios. ¿Sí? Es el ungido de Dios y Él ha sido el único ser humano que ha cumplido con las 3 unciones, por así decirlo. Como sacerdote, si recordamos, Hebreo nos menciona que Él es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros, el cual intercedió por nosotros derramando no la sangre de un cordero, no la sangre de un animalito, por nuestros pecados, en ese entonces por los pecados de Israel, sino que Él derramó su propia sangre por nosotros, delante del Padre, pagando el precio de nuestros pecados. Y Él también fue profeta. Un profeta, si recordamos, era un hombre enviado por Dios a dar un mensaje. Jesucristo, el profeta más grande que ha existido y que existirá, vino a darnos un mensaje, el mensaje de salvación. Y Él no solo vino a darnos ese mensaje, Él era el mensaje. Él era el Cordero enviado por Dios para quitar los pecados del mundo. Y Él también era rey. Él es rey, y no solo es rey de reyes. Si nosotros recordamos, Él venía en la línea generacional de David, que fue un rey. Por lo tanto, Él también debería ser rey. Y Él es rey. Entonces, Juan inicia en este versículo: todo aquel que cree que Jesús es el ungido es nacido de Dios. Viene una pregunta: ¿solo nosotros creemos esto? La respuesta es que no. Los católicos romanos también afirman esto, ¿es correcto? Los adventistas también afirman esto. Los mormones también reconocen a Cristo como el ungido. Entonces, viene una pregunta muy importante. ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo?
Pues bien, vamos a afirmar que existen dos tipos de fe. Una fe que trae salvación y una fe vacía, una fe solo de los labios para afuera. Nosotros debemos estar claros en que existen estos dos tipos de fe para poder explicar por qué existen sectas que aun cuando afirman que Cristo es el Mesías, cuando afirman que Jesús es el Mesías, cuando afirman que Jesús es el Cristo, no necesariamente hay una verdadera fe en ellos. Entonces, nosotros debemos tener claro qué significa tener una fe salvadora. Y también debemos autoanalizarnos en nuestra fe, si tenemos esta fe que trae salvación. La palabra fe o creer viene acompañada de una serie de pasos o de situaciones que ocurren en el creyente. Y cada una de estas acciones que ocurren en una fe verdadera, Dios las realiza. ¿Sí? La fe es algo más profundo que decir yo creo. Dios usa su poder para darnos esa fe que salva. ¿Y cuáles son algunos de los pasos que ocurren en nosotros cuando Dios nos da esa fe de salvación? Primero, Dios nos purifica. Si recordamos en Juan 3, del 3 al 5, Dios trae una purificación. Y Dios trae también un nuevo nacimiento. Casi todos conocemos acerca de este nuevo nacimiento. También Dios dice que trae un nuevo corazón, ¿verdad? Dice que va a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, en Ezequiel 36, 26 al 28. ¿Qué más hace Dios en nosotros para darnos una fe verdadera? Él nos da su Espíritu Santo. Como vemos en Juan 3, 5, en Mateo 3, 11, donde dice que nos va a bautizar con el Espíritu y fuego. Entonces, algo tan sencillo como la fe es más complejo cuando analizamos lo que Dios hace en el creyente. Nosotros, ahora que tenemos más en claro qué es lo que hay en una fe verdadera, debemos continuar con nuestro texto y dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nosotros, yo espero que la mayoría de nosotros tengamos claro qué es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento es algo que Dios hace. Si recordamos en Juan 3, cuando Nicodemo va con el Señor y Jesucristo le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Él no entendió de qué le estaba hablando. Él dijo, ¿acaso debo regresar al vientre de mi madre? No, este es un nacimiento espiritual que Dios le da a sus hijos. Cuando Dios da esta fe verdadera a sus hijos, entonces es que somos nacidos de nuevo. Este nuevo nacimiento viene acompañado no solo de lo que ya les acabo de comentar, también viene acompañado por una mente que está siendo transformada. Cuando estaba viendo este tema del nuevo nacimiento, vino a mi mente un comentario de un pastor que dice que las personas que han nacido una sola vez van a morir 2 veces. Y quienes hemos nacido 2 veces,
moriremos solo una vez. ¿Sí? Lo que significa esta frase es que quienes no conozcan al Señor, quienes no tengan ese nuevo nacimiento, van a morir en este mundo y van a tener una segunda muerte eterna en el infierno. Pero aquellos que alcancemos la misericordia de Dios y nos dé ese nuevo nacimiento espiritual, solo moriremos en este mundo si el Señor no viene antes. Si estamos en nuestro versículo, dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién es aquel engendrado por Dios del que está hablando Juan? Es Jesucristo, es Jesús. Y aquí tenemos algo muy importante que destacar: el nacimiento virginal de Jesucristo, de Jesús. Dios hecho carne. ¿Por qué es tan importante el nacimiento virginal de Jesús? Eso no podemos negociarlo porque atenta contra nuestra salvación. Y ahorita vamos a ver por qué. Muchas personas dicen, bueno, es que los estudiosos no creen que Jesús pudo haber nacido milagrosamente en una mujer que no conoció varón. Eso es imposible. Entonces algunos dicen, bueno, eso lo podemos como no darle tanta importancia y pasarlo por alto. No podemos hacer eso. El nacimiento virginal de Cristo es vital en nuestra salvación. Y vamos a ver por qué. Si nosotros no reconocemos esta doctrina fundamental, estaríamos rechazando que Jesucristo es nuestro postrer Adán, como lo afirma Pablo en Romanos 5, 12 al 21. Si recordamos, el primer Adán representa a una humanidad que cayó en pecado, una humanidad perdida. Todo ser humano portamos en nuestra sangre, en nuestro ADN, el pecado, desde Adán hasta hoy. Por eso, Jesucristo no pudo tener sangre humana, si lo entiende mejor así. Dios no envió a su Hijo para tener el ADN humano en un sentido estricto, no sé si me explico. Él nació o fue engendrado milagrosamente. Engendrado, no confundamos con creado. Dios no creó a Jesucristo porque Él es Dios. Él ya existía desde antes de ser engendrado en María. Entonces Jesucristo, al ser engendrado en María, sin pecado, sin la herencia del pecado, ahora representa al nuevo Adán, una nueva raza, una raza redimida, una raza limpia. Y es aquí donde nosotros, cuando nacemos de nuevo, nos volvemos hermanos de Jesucristo a través de la fe. Entonces, dice Juan, no nos despeguemos de nuestro texto, dice Juan, y todo aquel que ama al que engendró, o sea, Jesucristo, a Jesús, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién ha sido engendrado por Él? Usted y yo, los hijos de Dios, somos engendrados por Dios con un nacimiento espiritual. Entonces está diciendo Juan, si tú amas a Cristo, si tú le has entregado tu corazón a Él, entonces también debes amar a quien ha sido engendrado por Él. Y nosotros no somos nadie para rechazar a un hijo de Dios. Nosotros no tenemos la autoridad para menospreciar
a ninguno de nuestros hermanos. Nosotros no somos nadie para decir quién es un hijo de Dios y quién no lo es. Quizás por sus frutos sí, pero nosotros no tenemos esa certeza. Y si Jesucristo acepta a sus hermanos con amor y los ve con amor, nosotros somos mayores que Él para verlos con desprecio, para no preocuparnos por Él. Debemos recordar que un día usted, yo, vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas por cómo tratamos a cada uno de sus hijos que Él puso a nuestro lado. Vamos a dar cuentas por cada palabra vana que dijimos de nuestro hermano y no nos arrepentimos. Vamos a dar cuentas por el cuidado que tuvimos por ellos, por el amor que mostramos por ellos, ya sea a través de animarlos, de exhortarlos. Por eso nosotros debemos amar a nuestro hermano como nos amamos a nosotros mismos. Lo que nos gustaría que nuestro hermano nos dé es lo mismo que nosotros debemos darle. Nosotros nos acostumbramos muchas veces a solo recibir, porque yo estoy pasando por esto, porque yo necesito, porque yo quiero. Y no nos detenemos a pensar, bueno, ¿y mi hermano cómo la está pasando? Nosotros no podemos olvidar esta parte donde Dios nos va a demandar. ¿Qué hiciste con tu hermano? O vamos a responder como Caín, ¿no? Pues ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues sí, tú eres guarda de tu hermano, porque Dios te va a llamar a cuentas. Continuamos en nuestro texto. Seguimos todavía en el versículo 1. Entonces no se asuste si vamos a terminar antes de que oscurezca. Vamos en la segunda parte del versículo 1. ¿Sí? Con esto vamos ahora al versículo 2. Y dice el apóstol Juan: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí iniciamos la segunda parte donde si amamos a Dios, vamos a obedecer. ¿Sí? Y en esta parte donde Dios nos dice que si amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, quizás alguien diga, ¿cuáles mandamientos? Pues bien, tenemos bastante texto que nos da estos mandamientos. Vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14, versos 15. Vamos a ver varios versos que nos hablan de este mandamiento o de estos mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra. Ya estamos en Juan 14. Vamos al versículo 15. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego nos vamos al versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego a los versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mías, sino del Padre que me envió. Y vamos ahora a Juan 15, 9 y 10.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y luego, en el mismo capítulo, verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y más adelante, ahora en el verso 17, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y vamos rápido a Marcos 3, unas hojitas atrás. Marcos 3. Marcos 3, 35. ¿Estamos ahí? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Creo que con este texto no hay lugar a duda de cuál es el mandamiento de Dios. ¿Cuáles son sus mandamientos que Él nos pide que cumplamos? Yo creo que ya tampoco hay ningún pretexto que podamos sacar para evitar estos textos. Si nosotros realmente deseamos obedecer a Dios en estos mandamientos, si nosotros realmente deseamos obedecer la palabra de Dios por amor a Él, Dios nos está pidiendo que hagamos con nuestro hermano un amor donde se vea reflejado un cuidado, un respeto por Él. No es perfecto, tu hermano no es perfecto, como tú tampoco lo eres. Y debes verlo como Cristo lo ve, como una persona, como un hijo de Dios que está siendo transformado a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Dios nos pide que amemos a nuestro hermano como Él es, pero que no amemos su pecado. Entonces también debemos exhortar a nuestro hermano, porque también eso es amor. Nosotros amamos a nuestro hermano, pero no amamos el pecado de nuestro hermano. Así como Dios nos ama como sus hijos, pero no ama nuestros pecados. Él nos llama a arrepentirnos. Volvamos a nuestro texto. Primera de Juan, capítulo 5. Seguimos en el versículo 2 y vamos al versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Estas palabras finales de este versículo, donde dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, quizás a muchos les choque porque durante los estudios que hemos tenido en las casas, hemos reconocido que amar a nuestros hermanos no es fácil. Entonces, ¿por qué Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos? Y no solo el apóstol Juan lo afirma. Si recordamos, vamos a Mateo 11, 28. Vamos rápido a Mateo 11, 28. Nuestro Señor Jesucristo hace esta misma afirmación. Mateo 11, 28. Vamos a leer 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué su yugo, por qué su carga no es pesada? ¿Sí se ha preguntado por qué no es pesada? ¿O nunca ha pensado en eso?
Si por una parte hemos reconocido que no es fácil amar a nuestro hermano, amar a nuestra hermana, y Dios dice, si obedeces mis mandamientos, si sigues mis palabras, si sigues lo que yo te he enseñado, es fácil. ¿Por qué no? Porque para nosotros reconocemos que no es fácil, pero Él dice que es fácil. Pues la respuesta es, porque lo que nosotros necesitamos para amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, Dios nos lo va a dar. Nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerlo. Por eso muchas personas vienen a las congregaciones y se van decepcionados. Se van muchas veces agotados. ¿Por qué? Porque no pueden amar a un pecador como Dios demanda, un pecador como Él, un pecador como tú, como yo. No pueden amarlo como Dios demanda, porque no tiene lógica para ellos. Es un amor que Dios nos da de manera sobrenatural. Y es la única explicación para poder amar a tu hermano. Porque de forma natural, cuando te falle, no vas a querer volver a verlo. Cuando ese hermano te traicione, vas a querer vengarte. Cuando ese hermano se olvide de ti por algún momento, vas a guardar rencor porque te abandonó. Pero el amor que Dios pone en el corazón de sus hijos es un amor que desea obedecer sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es amar a nuestros hermanos. La verdad es que los mandamientos de Dios, si somos sinceros y reconocemos cuáles son los mandamientos de Dios, debemos estar seguros que esos mandamientos no son malos para nosotros, sino que al contrario, los mandamientos de Dios nos los ha dado para cuidarnos, para protegernos. Los mandamientos de Dios no son para destruirnos. Los mandamientos de Dios es una protección para nosotros. Viene a mi mente un video, una película que se llama Los secretos de Jonathan Sparrow. No sé si algunos la han visto. Es un video familiar, una película familiar. En esta película trata sobre unos niños que son discipulados por un señor ya mayor. Y al principio, cuando estos tres niños no conocen la palabra de Dios, no conocen a Dios, tienen este acercamiento con este varón, él les dice que Dios, que la Biblia se preocupa por sus vidas. Y uno de ellos le contesta, es verdad, la Biblia se preocupa por nosotros. Siempre dice, no hagas esto, no hagas aquello. Y él le dice, no, es que no es así. La Biblia no es una serie de mandamientos que te limitan, que te prohíban hacer cosas, sino que la palabra de Dios busca tu bien, busca cuidarte, busca protegerte. Nosotros solo tenemos que ver un periódico, ver una revista de noticias, para ver cómo el odio y la falta de perdón destruyen vidas. La venganza trae muerte. Cómo las personas a través de la mentira se enriquecen de forma fraudulenta. Podemos ver cómo familias son dañadas también por el chisme, por el chantaje, por la mentira. Entonces, los mandamientos de Dios no son para hacernos daño. O como en la película este señor le dice al niño, ¿o acaso te gustaría que alguien te mintiera? Yo creo que a nadie nos gusta que nos mientan o nos engañen.
Entonces, es muy bueno, ¿verdad?, que la palabra de Dios diga eso, que no debemos mentir. ¿O a alguien de ustedes les gustaría que se metieran a su casa y le robaran? Tampoco, ¿verdad? Entonces es muy bueno que la palabra de Dios diga que no debemos mentir. Y a todos nos gusta sentirnos amados, ¿verdad? ¿O a quién no le gusta que le expresen amor? A todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no expresamos ese amor por nuestros hermanos, por los que están más cercanos a nosotros? Dios, a través de su palabra, nos muestra cómo es que luce el verdadero amor. Volvamos a nuestro texto en Primera de Juan, capítulo 5. Entonces vamos en el versículo 3 y dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ya vimos por qué los mandamientos de Dios no son para hacernos daño, no son para restringirnos, son para darnos luz y ver cómo es que debemos amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, y cómo es que si amamos a Dios también debemos amar a los que Él ha engendrado. Veamos un texto más sobre la importancia de la obediencia a Dios. Vamos a Hebreos 5. Hebreos 5, unas hojitas atrás. Vamos a leer los versículos 8 al 9. Hebreos 5, 8 al 9. Dice la palabra de Dios: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿la salvación es por fe o es por obediencia? Porque el autor de Hebreos dice que autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿es por fe o es por obediencia? Es por fe que trae una obediencia, una fe que trae obediencia. Una fe que no trae obediencia a la palabra de Dios es una fe falsa, es una fe vacía. Entonces sí es por fe, una fe que es obediente. Nosotros hemos insistido que una fe verdadera se materializa a través de acciones encaminadas a obedecer la palabra de Dios. Por lo que podemos afirmar: ¿quieres mostrarme tu fe? ¿Quieres mostrarme el tamaño de tu fe? Hazlo a través de la magnitud de tu obediencia. Y si quieres mostrarme el tamaño de tu obediencia, muéstrame tu obediencia a través o reflejada en el tamaño de tu amor por tu hermano. Otra vez. Muéstrame el tamaño de tu fe con base en la magnitud de tu obediencia. Y el tamaño de tu obediencia refleja la magnitud de tu amor por tu hermano. Si tu amor por tu hermano es pequeño, entonces tu obediencia es pequeña y tu fe también. Pero si tu amor por tu hermano es grande, entonces tu obediencia también lo es y tu fe también. Volvemos a nuestro texto, en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver los versículos 4
5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si nosotros nos ponemos a meditar un poco en este texto, ¿cómo es que un hijo de Dios vence al mundo? Ya lo vimos en el capítulo 4. Si no lo recuerda, pues vamos a ver 2 de Corintios 10, 3 al 6. Vamos a 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. ¿Ya estamos ahí? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan? ¿Qué es lo que dice Pablo? Ellos coinciden que la destrucción de todo argumento y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿cómo dice que es destruido? ¿Cómo es que dice que son destruidos? Ahí está, a través de la obediencia a Cristo. ¿Y cómo ocurre esa obediencia a Cristo? Ahí está también la respuesta. A través de una mente renovada, a través de una mente transformada. Y Pablo lo vuelve a afirmar en Romanos 12, 2 al 3. Debe existir un pensamiento cambiado, un pensamiento transformado. Y ese pensamiento transformado va a hacer que nosotros podamos amar a nuestro hermano, porque ahora tenemos una mente que desea obedecer a Dios. Ahora tenemos un pensamiento que ve las cosas diferentes y conoce la verdad. Y a través de la verdad, nosotros vamos a amar a nuestros hermanos. Y es también a través de la verdad que vamos a poder vencer las falsas enseñanzas, la falsa doctrina. Si nuestra mente transformada, ahora enfocada en lo que Dios nos pide, ya no va a dar lugar, ya no va a haber cabida para las falsas enseñanzas, para la doctrina engañosa. Y es así como vamos a obtener la victoria. Como dice Juan, volvemos a Juan en nuestro texto, en el versículo 4, en la segunda parte dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Es una fe, hemos estado viendo, una fe obediente, una fe que desea guardar los mandamientos de Dios, una fe que desea amar a su hermano, una fe que ha sido forjada a través también de un pensamiento renovado, de una mente transformada. Y es la única forma de vencer al mundo, a través de la fe en Jesucristo y confesando
como lo hizo Marta en Juan 11:27. Marta le dice al Señor: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha vencido al mundo. La pregunta obligada es: ¿tú piensas como María? Como Marta y como María también. ¿Tú piensas como Marta? ¿Has hecho esta misma confesión? ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? ¿Que Él es el Hijo de Dios? ¿Que vino a este mundo? ¿Que vino a este mundo sin pecado? ¿Que vivió una vida perfecta? ¿Que venció al pecado obedeciendo todo el tiempo a su Padre? Así como nosotros podemos vencer el pecado obedeciendo a nuestro Padre Celestial. ¿Tú crees que Jesucristo murió en esa cruz pagando todos y cada uno de tus pecados, cada uno de mis pecados? ¿Tú crees eso como Marta? Si es así, yo te invito a que te arrepientas si vives en desobediencia a la palabra de Dios. Yo te invito a que te esfuerces por seguir los mandamientos de Dios y ames a tu hermano y ames a tu hermana. Como dice Juan en el último versículo, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, Dios no tiene hijos perdedores. Dios tiene hijos que son victoriosos en Jesucristo, no por nuestras victorias o nuestra fuerza. La victoria que Jesucristo ha obtenido en la cruz, acabando con el pecado y también venciendo a la muerte en esa cruz y resucitando al tercer día, Él se vistió de victoria. Y esa victoria que Él obtuvo, Dios, el Padre, que dice la palabra de Dios, le entregó todo a su Hijo. Todo fue puesto a los pies del Señor. Y Él, como sus hermanos adoptivos, nos comparte esa victoria y también nos comparte su herencia. Si recordamos en Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 4. Unas hojitas atrás también. Gálatas capítulo 4. ¿Ya estamos en Gálatas capítulo 4? ¿Sí? Vamos a leer del verso 3 hasta el 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, nosotros tenemos una victoria asegurada. Nosotros no debemos tener miedo a la muerte. Quizás nuestro cuerpo tenga miedo a morir. Quizás nuestro cuerpo tenga miedo a cruzar el río de la muerte, como narra la historia de el peregrino. Quizás tenemos miedo a cruzar ese río,
pero quiero decirle algo. Un día lo tenemos que cruzar. ¿Y cuál es la mejor forma de cruzarlo? Teniendo nuestra mirada en la ciudad celestial, teniendo nuestra mirada en esa herencia que nos está esperando con Cristo, en esa victoria que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, donde la muerte ya no va a tener lugar, solo va a ser cruzar el río de la muerte. No sabemos cómo lo vamos a cruzar. Quizás algunos lo hagan en la comodidad de su cama, quizás en algunos sea trágica, quizás en algunos sea dolorosa. No lo sabemos. Por eso es que nuestra mirada debe estar enfocada en la ciudad celestial. Como diría un pastor muy famoso que murió hace relativamente poco: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En Jesucristo tenemos esta herencia, esta victoria. Por lo tanto, podemos afirmar que sus hijos no somos unos perdedores, sino que hay una victoria ganada por Cristo para nosotros. Sabemos que esta victoria que Dios nos ha dado no es de nosotros. Sin embargo, Él por amor nos la ha dado. Aquello que le costó tanto al Hijo, que le costó su vida, algo tan valioso, Él se la ha dado a hombres y mujeres como tú, como yo, sin merecerlo. Nosotros no somos más que Él para decidir si un hermano o una hermana merece nuestro amor. Nosotros no estamos llamados a cuestionar, porque Dios ha salvado a personas tan complicadas, tan difíciles de amar. Nosotros estamos llamados a amarlos. Y como obediencia a su palabra, como obediencia a su mandamiento de amarnos unos a los otros, pues los vamos a amar.